Bienvenidos, seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching, desarrollo personal y emprendimiento. Hemos tenido unos segundos de descanso, pero ya estamos de vuelta y lo hacemos con Ana Ponce. Se ha dedicado durante más de 15 años a la enseñanza del esquí, algo que le ha llevado a formarse como coaching deportivo, enfocada sobre todo a los entrenadores de categorías, comenzando desde los alevines. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Patricia, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí un ratito hoy, esta mañana contigo. Igualmente, cuéntanos un poquito cómo aparece el coaching en tu vida. Pues mira, la verdad es que ahora sí pensándolo no tengo ni idea. O sea, o sea, empecé haciendo un máster y lo hice más que nada por mí. O sea, no tenía pensado ni siquiera dedicarme a ello. Pero fue un cambio de ciudad, me tuve que ir de Granada, me mudé y dije, bueno, pues voy a empezar a estudiar otra vez, ¿no? A formarme en algo. Y la verdad es que no era algo que hubiese pensado de antes ni nada, simplemente un día me vi sentada en una sala con 15 personas más y un tipo explicándome lo que era el coaching, porque es que casi ni siquiera sabía lo que era. Entonces, pues bueno, sinceramente no tengo ni idea de cómo apareció el coaching en mi vida. O sea, de repente, puf, puf, por arte de magia casi. ¿Y cómo decides de repente decir, mira, me voy a hacer coach deportivo? Pues, porque la verdad es que cuando empecé ya a comprender a medida que avanzaba el curso, el máster y tal, de repente me di cuenta de que el mundo del que yo venía pues era, jolín, súper aplicable. Es decir, hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Todo el mundo piensa en coaching deportivo y piensa en deportistas de élite casi, o que están ahí a punto de llegar, ¿no? O, gente ya que lleva una carrera deportiva importante, pero si comenzáramos desde que los niños están empezando en el deporte, pues no sé, vi como hay como un mundo en el que podría aplicar muchísimas de las herramientas que he aprendido, ¿no? Con esto del coaching. Y la verdad es que creo que puede ser muy bonito empezar a trabajar desde estas categorías, ¿no? Tanto con los entrenadores como con los niños. Y sí, dime, perdona. No, perdóname a mí, que sobre todo te enfocas sobre todo en entrenadores o también en niños. ¿Cuál es tu target sobre todo? Pues mira, el principal objetivo para mí, o sea, al final siempre va a ser el deportista, ¿no? Pero el principal objetivo que tengo yo ahí, que como que me mueve más, es el tema de la profesionalización del entrenador, ¿no? O de la entrenadora. Hay muchos clubes en muchas disciplinas, o sea, por ejemplo, donde vengo yo del esquí no suele ocurrir tanto, pero ves en otros clubes de competición de otro tipo de deportes en los que el entrenador es alguien que a lo mejor está terminando la carrera y viene los fines de semana a darle clase a los chavales y ni siquiera tiene una formación, ni siquiera tiene, ¿no? Entonces, pues en el fondo, a mí lo que me interesa es que se profesionalice la figura del entrenador, ¿no? Del entrenador de estas categorías, porque al final, no sé, nosotros hacemos cursos, sí, para ser entrenadores, pero hoy en día todo cambia tan rápido que esa formación continua que sí que hay en otras profesiones, pues casi que no la llega a ver de la misma manera en el ámbito del entrenador, ¿no? Entonces, pues bueno, en el fondo es eso. En el fondo es tener más herramientas y conseguir que los niños sean más felices al final para que tengan más herramientas, más capacidades para, pues eso, para disfrutar muchísimo más del deporte y de la competición, sobre todo, que a esas edades, pues imagínate, hay de todo, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar ahí, yo creo, y a la vista está, ¿no? Que en plenas Olimpiadas, pues se está oyendo mucho hablar de salud mental, ¿no? Con todo lo que ha pasado, los dos o tres eventos que han pasado en las Olimpiadas a este respecto y yo creo que eso es entrenable, que eso se puede trabajar desde antes, ¿no? Antes de ¿Qué petar, opinas, como ha qué ocurrido. opinas sobre,
¿Qué opinas sobre esto que ha pasado, Ana? ¿Cómo es que ha pasado que ha dejado Simon? ¿No? Pues nos cuentas un poco para Sí, que todo el mundo lo... Pues ha habido un par de eventos que han sido así los más sonados, que el primero, bueno, ha sido Simon Bales, que ha abandonado la competición, luego la ha vuelto a retomar, ¿no? Y luego, por ejemplo, creo que ha salido hoy que también durante la competición había muerto un familiar muy cercano, una tía suya o no sé qué, pero sobre todo que se ha visto como superada, ¿no? Ha habido un momento que, pues imagínate que estás en unas Olimpiadas y que tienes tantos bloqueos o miedos, o no sé muy bien lo que le ha pasado, pero que abandonas en unas Olimpiadas. O sea, eso es petar y petar mucho. O sea, antes de llegar ahí hay muchas maneras o sea, hay muchas formas de entrenar todo eso, ¿no? Y para mí lo fundamental es el autoconocimiento. Es decir, ¿qué necesita cada deportista? Porque cada persona somos diferentes, ¿no? ¿Qué necesita cada deportista darse a sí mismo o a sí misma cuando tiene una situación así? Todo eso se entrena, por supuesto. Y a mí me parece que es una pata fundamental del entrenamiento deportivo. O sea, está muy bien que entrenemos la técnica, la táctica, que te salga todo, pero no son máquinas, ¿no? Los deportistas son personas también. Y si tú no te conoces a ti mismo, es muy complicado, ¿no? También, pues eso, las Olimpiadas, por supuesto, están siendo súper diferentes. Se ha comentado también, por ejemplo, que el hecho de que haya silencio en la grada está condicionando mucho a los deportistas. Eso es una cosa muy rara, que no está el calor de tu público, ¿no? Que no estás ahí, que te toca y está la peña gritando, o sea, la gente pegando voces, gritando tu nombre, ¿no? Porque estás representando, bueno, que hay muchos cambios en estas Olimpiadas de los que se está hablando y que, por supuesto, hacen mella en el rendimiento, ¿no?, de los deportistas. Y luego, por otro lado, el otro evento así que ha ocurrido más sonoro también ha sido pues Djokovic, que el otro día pues perdió la medalla de bronce contra Pablo Carreño, además, contra un español. Y pues nada, no lo supo gestionar muy bien, pues se puso a gritar a los recogepelotas, lanzó una raqueta a la grada, en fin, perdió un poco los papeles, la verdad, y para ser una figura como es él, que también es un referente, ¿no? Pues ha sido bastante sonado. El tema, hoy por ejemplo he visto un meme que no es que me haya hecho gracia, pero he dicho, jolín, mira, fíjate qué diferencia, ¿no? Porque Simon Bales ha sabido gestionarlo de alguna manera y ha vuelto a la competición y al final se ha llevado una medalla de bronce. Y Djokovic, o sea, el meme ponía Bales se ha ido con una medalla de bronce de Tokio y Djokovic se ha ido con un meme porque la imagen esa que está gritando pues la han utilizado, imagínate, para hacer todo tipo de memes, ya sabes cómo somos aquí. Entonces, bueno, en definitiva, que esto es perfectamente evitable si se trabaja, y si encima se trabaja desde que son chavales, es que imagínate, es que sería otro mundo, por supuesto. ¿Tú crees que el coaching se valora lo suficiente en el deporte? ¿O que poco a poco está empezando a abrirse un poco paso? Yo creo que según qué deportes. O sea, por ejemplo, donde me estoy metiendo yo, todavía me miran raro. No hay mucho, o sea, igual en la Federación Española, o sea, en la REFEDI, en la Federación Española de Deportes de Invierno, sí que hay un equipo de psicólogos, por ejemplo, pero no sé, tampoco hay un trabajo con los entrenadores. O sea, la idea que tengo yo es, pues eso, que ya desde pequeñitos los entrenadores, o incluso en las formaciones para los entrenadores, se tengan ya herramientas para saber valorar cómo está gestionando cada deportista el momento en el que está, ¿no? Pues los días previos a una competición, o el no haber quedado en la posición, o no haber tenido las marcas que tú te esperabas, todo ese tipo de cosas. Jolín, que no haga falta ser un deportista de élite para tener un apoyo en ese tipo de gestión, ¿no? Y de problemas que pueden surgir, problemas entre comillas. Sí.
¿cuál crees que debería ser la actitud de los entrenadores y clubes a la hora de tratar a niños tan jóvenes en el deporte? Bueno, en este caso en el esquí, que es lo que... Pues la actitud, pues no lo sé. La actitud con los niños, a ver, yo creo que no están haciendo, o sea, se está haciendo un trabajazo, ya te digo, y aparte que yo tengo compañeros que están súper interesados en todo lo que yo vengo a contar y todo eso. Pero sí que creo que en el mundo del entrenamiento de categorías, desde, pues eso, desde alevines hasta absolutos, no hay un desarrollo profesional de los entrenadores. Es decir, yo me saco un título y a lo mejor el título que me he sacado, me lo he sacado hace 10 años. Que no es que hayan cambiado mucho las cosas, o sí, pero que si tú no sigues formándote y no sigues entendiendo y no sigues queriendo conocer un poquito, ir un poco más allá, ¿no? Es simplemente eso, es marcar la diferencia, ¿no? Y por supuesto yo creo que hoy en día se habla mucho incluso en los colegios ya, se está hablando de, pues eso, de gestión de emociones, se está hablando de trabajar en equipo. A mí me parece que esos 3 pilares son fundamentales, ¿no? El saber trabajar en equipo, el tener habilidades de liderazgo y saber gestionar tus emociones son 3 temas que a mí me parece que serían casi obligatorios, ¿no? Incluso en los colegios, ya no solo en los entrenamientos, pero, por ejemplo, el esquí, hablando un día con una compañera que es entrenadora, que ha sido excorredora, me dijo esto, que a mí se me quedó grabado, que el esquí es un deporte individual, pero se entrena en equipo. O sea, si tú no sabes trabajar en equipo y tú no entiendes que un entrenamiento depende tanto de ti como del que tienes enfrente, porque tu actitud en un entrenamiento o tu rendimiento en un entrenamiento va a condicionar el rendimiento de tus compañeros. Es decir, si tú no estás dando todo lo que puedes dar, porque a lo mejor te han quedado 3, qué sé yo, ¿sabes? A lo mejor, pues eso, ese tipo de cosas los entrenadores, por supuesto que se dan cuenta y lo comprenden, pero, jolín, con herramientas de coaching seguro que se llegaría mucho más allá, ¿sabes? Esa es la idea que yo tengo. ¿Y cómo lo puedes hacer llegar, Ana? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo puedes acercar todo este mundo al deporte? Pues nada, ya ahora a partir de septiembre empiezo a trabajar en un club y yo creo que hacerlo llegar, pues eso, estoy hablando mucho de ello, estoy pues ofreciendo algunas charlas. De aquí a dentro de poquito pues voy a empezar a sacar pequeños cursos en plan, pues eso, de unas cuantas horas, así, píldoras formativas. Pero sí que estoy moviéndome mucho, pues sobre todo en el entorno del esquí, la verdad. Creo que podría abarcar muchos más deportes, por supuesto, pero por ahora, como ese es mi entorno, es como mi casa, pues creo que, y además es que creo que hay muchísimo trabajo por hacer y que la gente tiene ganas de hablar de esto. Es muy potente y al final se notan los resultados. Cuando tú tienes... pues eso, se trata de autoconocerse, cuando lo que he comentado antes. Cuando tú tienes herramientas y te conoces a ti mismo, es que al final no hay opción para no saber cómo actuar en cada momento, para saber lo que necesitas en cada momento. Y tú has sido entrenadora durante tantos años, ¿crees que utilizabas de algún modo el coaching aunque no fueses consciente de ello? ¿O ahora que lo has estudiado, obviamente habrás adquirido más herramientas que antes, pero bueno, que si de alguna manera dices, joder, si hubiese tenido yo esto antes o... ¿Sabes qué opinas? Y pues mira, yo cuando me he puesto a estudiar y cuando me he empezado con el curso, le he puesto nombre y apellidos a muchas cosas que yo ya hacía. Sí, porque cuando viene alguien a aprender a hacer, yo he sido sobre todo profesora, entonces cuando viene alguien a aprender un deporte de riesgo, como es el esquí, a la mínima que aprietas un pelín a la persona, como entre comillas, tu integridad está no en peligro, pero no es lo mismo que jugar al baloncesto, ¿sabes? Que te puedes caer, te puedes hacer daño, incluso puedes tener un accidente grave, etcétera.
se ve la realidad y se ve a las personas tal y como son. Entonces, ya llega un punto que que cuando tú ves venir a la persona con la que te toca dar clase, ya más o menos te haces una idea de qué tipo de clase vas a tener. O sea, te vuelves muy observadora, te vuelves muy... sabes perfectamente qué es lo que le tiene... O sea, tú te sabes la teoría perfectamente, pero tienes como 20.000 maneras de contarla de manera diferente porque cada persona es un mundo y a cada persona le va a llegar de una manera diferente. Entonces, te vuelves muy observadora. Entonces, ese yo creo que es un requisito fundamental para ser un buen coach, ¿no? Estar quieto y observar, y observar sin juzgar, simplemente decir, vale, yo tengo todo esto que tengo aquí, a la persona que tengo enfrente, ¿qué carta le voy a dar? ¿O de qué manera se lo voy a entregar esto? Pues tengo miles de recursos porque me sé la teoría de memoria y te la sé contar de 20.000 maneras diferentes. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho también con el coaching, porque se trata de eso, se trata de no juzgar, sino de darle las herramientas a la persona que tienes delante para que saque lo mejor de sí misma o de sí mismo, ¿no? Sí. Además, pero sí, he comprendido muchas cosas. Y si hubiese, Sí, o sea, al final los entrenadores fuesen coach, al final estás dando casi hasta un doble servicio, porque es verdad que muchas veces cuando estás en la montaña y te puedes encontrar en una pista un poco de más, pues llegar un poco a una situación límite. La persona puede de repente bloquearte y decir, yo no puedo bajar, me está dando mucho miedo. Al final, si tienes un entrenador que encima es coach, es que, Dios mío, estás en la nieve casi teniendo una sesión de coach, porque creo que es muy útil momentos como estos. Sí, totalmente. Sí, a mí me ha pasado de tener que sentarme en un ladito de la pista a charlar con alguien que se me había bloqueado, por supuesto. Eso nos ha pasado, a quien no le haya pasado, poco se ha arriesgado, también te digo. Pero sí, eso nos ha pasado a muchos. Y al final bajas. O sea, bajas porque no te vas a quedar a vivir ahí. Entonces, de una manera u otra se soluciona, ¿sabes? No tenemos sacos de dormir para podernos quedar aquí, ¿sabes? Entonces, como último recurso, pues llamas a la moto y te vienen a buscar, pero que al final acabas bajando, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sí. He puesto nombre y apellidos a muchas cosas. Escucha activa, no sé qué, sí, pero algo ya traía yo, sí. A ver, al final yo creo que la gente que se dedica a las personas o a enseñar a personas, de algún modo, siempre tienen ese tipo de herramientas o son personas que son un tipo de personas, ¿no? Yo creo que la paciencia y el observar y el enseñar ya por sí trae características muy similares en un momento dado a un coach. Te quería preguntar, Ana, que en el mundo del deporte te enseña, no siempre obviamente, a pensar que el principal y último objetivo es ganar. ¿Piensas que es un error? A ver, no es que sea un error, o sea, tú cuando estás entrenando para competir, el objetivo es ganar, ¿no? Y, por ejemplo, cualquier entrenador que te diga que no, que lo que quiere es que sus chicos se diviertan, aprendan y no sé qué, en el fondo, a ver, no es que te esté engañando, pero todo el mundo quiere que sus corredores ganen. O sea, el que te diga que no. Entonces, pues bueno, lo único que pasa que se tiene que entrenar más cosas. O sea, no se puede entrenar solamente para ganar. ¿Qué pasa cuando perdemos? Eso también hay que entrenarlo. No sé si, creo que el otro día cuando algo al respecto comentó Guardiola, ¿no? Que les enseñé que a los chavales, o sea, que ahora todos los niños que vienen de canteranos, como quien dice, perdón, tienen pierden o no se clasifican o lo que sea, y ves a todos los chavales llorando. Como no se llora, se aprende. ¿Qué ha pasado? O sea, vamos a analizar y vamos a hacerlo mejor la próxima vez, pero porque no se llora. Bueno, sí, si quieres llorar, lloras, pero que todo el equipo esté llorando es como, jolín, esto no se ha entrenado. No hemos entrenado para un posible caso en el que no hayamos quedado campeones. O sea, eso también se puede entrenar, ¿no? Y yo creo que es fundamental, porque es que si no, la frustración, el bajonazo que te entra, es que luego salir de ahí, ¿no?
no sé, lo veo más complicado que si vas con herramientas para gestionar ese tipo de situaciones. Pues sin duda. A ver, que como igual que los deportes también a veces pasa en la vida, que no se nos enseña a equivocarnos o a fracasar de algún modo, que deberíamos verlo como un reto, porque si no, al final, aunque suene muy típico, o te equivocas o no aprendes. El deporte al final, es que el deporte, o incluso el esquí, que sobre todo que hablamos de esquí ahora contigo, que al final es un poco una metáfora de la vida. Yo lo utilizo para todo. Sí. Utilizo ejemplos de esquí para muchas cosas, porque es que, y de surf también, que también me he dedicado algún tiempo a dar clases de surf, y es que me parece que vale para cualquier cosa, puedes utilizar el esquí o el surf. Sí, sí. ¿Lo llevarías también en un Totalmente. momento dado al mundo del surf? Por supuesto, es que a todos lados, o sea, el trabajo con chavales que están empezando y que están empezando a despuntar, por ejemplo, me fascina. La profesionalización del entrenador. Eso es mi objetivo principal. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta de que depende de qué deportes, pues está como más profesionalizado. Por ejemplo, yo he trabajado en eventos internacionales deportivos y hay una cantidad de entrenadores españoles por ahí que de repente estás viendo un partido, o sea, nada que ver con ser entrenadora, pero de repente estás viendo, trabajaba con la tele, pero de pronto de estar viendo un partido, China, qué sé yo qué sé, Corea del Sur, y que el entrenador chino era español y les hablaba en español a los chavales y decir, pero bueno, ¿y este tío? En balonmano, en fútbol, ¿sabes? Y hay un montón de entrenadores por ahí españoles, o sea que digo, jolín, ¿y qué pasa con otros deportes como por ejemplo el esquí? O como por ejemplo, yo qué sé, el atletismo o el pádel. ¿Qué pasa? Que por haber corrido o por haber competido cuando eras pequeño ya puedes entrenar a chicos que a lo mejor quieren dedicarse a eso o se les da bien o yo qué sé. Creo que hay que tener también, al final es un poco todo el equipo, ¿no? El equipo que hay detrás de un deportista, además en estas edades, o sea, es desde las familias, por supuesto, en los profesores en el cole y los entrenadores y los compañeros, ¿no? O sea, me refiero, si todo ese equipo no trabaja en conjunto para que ese chaval o esa niña entrene y se dedique a eso, pues es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Hay programas, por supuesto, en algunos colegios que, de hecho, a partir de este año es donde voy a empezar a trabajar yo, que es un programa que están empezando a hacer ahora en Granada, que eso, los chavales van a ir por la mañana a entrenar en pistas y por la tarde ya van al cole. Así que, bueno, es interesante ver cómo cada vez se va movilizando un poco más todo esto, ¿no? Y además es que no hace falta echar el freno en ninguno de los dos, simplemente ajustarlo para que sea posible, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es como digo yo siempre, el éxito es un deporte de equipo. Da igual si estamos hablando de deporte o si estamos hablando de vida profesional o lo que sea. Al final, si tú no haces un buen equipo con la gente que tienes alrededor, es muy complicado tener éxito. Y Así que bueno. súper, yo creo que esto está súper relacionado con lo de siempre ganar, no lo sé, ¿no? Como que si al final también aprendes que el éxito va en equipo, todo es mucho más llevadero, fácil y bonito, porque al final depende de todos, tanto eso, que el equipo puede ser tanto el equipo como de ese equipo, como el entrenador, el que alquilas y que dan las botas, el que al Sí, final sí, si hay un fallo en cualquiera de esas justo. personas, puede Totalmente, pasar sí, sí, cualquier sí. cosa. Así ¿Sabes? es. Mm. Ay, es que la verdad que es súper importante que llegue a acercar todo esto a todos los mundos, pero bueno, que así si cada uno vamos haciendo, ¿no? Un poquito al mundo, pues todo lo del esquí, porque al Claro, final también es súper importante tener un target, porque si te dedicas igual a todos los deportes, puedes alcanzar menos. Esto sí, si encima llevas 15 años dedicándote
al esquí a enseñar, pues imagínate, ¿sabes? ¿A ti te hubiese gustado tener esas herramientas cuando a lo mejor cuando te federaste, ¿no? Cuando te sacas, ¿te Me hubiese hubiese gustado? gustado tener me hubiese gustado tener estas herramientas desde que tengo uso de razón. ¿Sabes? Porque yo era la típica en el cole, la típica despistadilla que estaba todo el día por ahí en cualquier otro sitio y al final pues te crees que eres una vaga, que no vales, que porque rompes la media de la clase, porque no atiendes, porque no sé qué. Imagínate, ¿sabes? O sea, te hacen sentir que eres, o me hicieron, o me creí yo qué sé, que no valía. Y al final, imagínate, simplemente que a mí pues me hubiera hecho falta entenderlo de otra manera, ¿no? O que me lo explicaran de otra manera, porque con el tiempo me he dado cuenta que no es verdad, ¿sabes? Que sí que me entero de las cosas cuando me interesan y que de hecho me entero muy bien y puedo llegar a ser muy buena si me lo propongo. Entonces, me hubiese gustado tener estas herramientas desde que tengo uso de razón y que las hubieran tenido mis profesores. Sí. Hay mucha gente ya en camino a hacerlo, ¿eh? Que aquí hemos entrevistado a varias personas que Sí, se dedican a la educación y vamos, están en qué bien. colegios y intentándolo hacer, pero bueno, que no es fácil al final. Yo no sé por qué, pero no todo el mundo está de acuerdo o todavía eso no está igual profesionalizado, como dices, que tampoco lleva mucho tiempo. Y una preguntita, Ana, ¿cómo verías el tema, la figura del coach deportivo en 10 años? ¿Cómo crees que va a ser? Pues, pues mira, igual me tiro piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, no, qué va, iba a decir una tontería. Iba a decir que lo suyo sería que los entrenadores ya tuvieran muchas herramientas para trabajar desde ahí, pero, o sea, la figura del entrenador coach, que me gusta a mí imaginármela, pero al final tú eres entrenador y eres entrenador. O sea, tienes que decirle a los corredores cómo tienen que hacer las cosas, tienes que dar muchas pautas. O sea, creo que hay que separar, ¿sabes? Que no puede ser que por supuesto si tú tienes unas buenas capacidades de liderazgo y tienes herramientas de coaching, pues seguramente vas a conseguir mejores resultados con tus corredores o con tus atletas. Pero si ese atleta en concreto o el equipo técnico igual, o sea, se puede hacer coaching de equipos con los equipos técnicos y los clubes, que yo no sé si eso se suele hacer mucho, pero a mí me parece también una herramienta brutal. O el shadow coaching, por ejemplo, también cuando estás entrenando. ¿Cómo Eso le es que, hablas o sea, por ejemplo, en el shadow coaching, pues el shadow coaching consiste en que tú estás pues durante una jornada con, por ejemplo, con el entrenador en cuestión y vas anotando todas las cosas que crees que se han establecido desde un principio, pues que van a ser el objetivo, pues tú ves una serie de cosas para luego hacérselas ver. Es decir, cuando tú entrenas, normalmente entrenas solo, no hay dos entrenadores. Entonces tú no sueles recibir un feedback de cómo lo haces. Y esa herramienta a mí me parece, por ejemplo, súper potente. O sea, si tú quieres trabajar la asertividad o quieres trabajar yo qué sé, cualquier herramienta que tú necesites trabajar y de repente tienes a una persona al lado anotando y viendo cualquier cosa que pueda estar, que pueda tener que ver, que haya que trabajar y no sé qué, y te lo ponga encima de la mesa y tú simplemente te des cuenta, ¿no? Yo creo que esa herramienta es súper potente, por ejemplo. A mí eso me parece fundamental. Y eso, coaching de equipos con los entrenadores, eso también, o sea, cuando tú trabajas en un club, normalmente hay un montón de entrenadores. Cada categoría tiene su entrenador, hay que tener un objetivo común de equipo, es decir, hay mucho trabajo por hacer, yo creo, en este tipo de clubes. O sea, no te hablo de Real Madrid y Barça, te hablo de clubes locales, de chavales que a lo mejor luego terminan allí, ¿no? No sé, creo que hay muchísimo trabajo por hacer y que puede ser muy interesante. Seguramente en el Madrid y el otro igual también, que no no nos vamos a meter, pero Claro, creo pero que es bueno, muy... espero y confío que este tipo de clubes pues ya cuenten con este
con esta figura, ¿no? Del coach, me imagino. Vamos, quiero creer. Vamos, espero. Yo supongo, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Tendrán un equipo de psicólogos y de coaches que me imagino que estarán ahí trabajando desde hace ya tiempo, ¿no? En clubes así grandes, seguro que sí. Sí. ¿Tú has realizado hasta ahora algún coach de equipo o has estado con algún entrenador? ¿Sabes? Porque no sé si lo puedes llevar tanto, si el trabajo de un coach deportivo sería más bien en un momento dado en la pista de apoyo al entrenador o incluso a lo mejor alguna formación o sesiones con el entrenador solo que luego pueda él aplicarlo en la pista. No sé de qué manera se podría trabajar como coach deportivo en el ámbito del esquí. Eso es que pues vamos un poco a la carta. O sea, yo ahora mismo voy un poco según las necesidades. Pero es que sí, pues se pueden trabajar muchas cosas. O sea, por ejemplo, con los chavales normalmente se hacen pues o de 2 en 2 o de 3 en 3, se hacen sesiones grupales normalmente. Pues son muy jóvenes, se aburren, tampoco da para una hora de sesión, entonces pues se hacen dinámicas, se hacen ejercicios y luego se hace una puesta en común y se ve lo que se ha sacado de ahí, ¿no? Y luego con los entrenadores, pues sí, hacemos formaciones, también hacemos pues dinámicas, a lo mejor pues de un par de horitas o 3 y que también salen muchas cosas. Pero bueno, sí, es un poco a la carta, lo que van necesitando a medida que vamos funcionando, ¿no? Exacto, como debe ser. Y hablando un poquito de los niños, ¿a qué edad crees que el niño puede empezar a decidir por sí mismo si quiere continuar con su pasión deportiva? ¿Sabes? Más o menos. Pues yo no sé si hay una edad concreta. Yo creo que lo importante es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que todo el equipo que hay alrededor del niño, equipo me refiero, hablo de equipos porque me gusta hablar de esto, ¿no? De que el éxito es un deporte de equipo. Entonces, el equipo del niño no me refiero a los chavales con los que entrenan, me refiero a las familias, a la posibilidad que te dan en el cole o en el instituto donde estés estudiando de poder continuar con ese deporte y que tu club y tu entrenador y apuesten por ti, incluso en un momento dado patrocinadores, ¿no? Que también eso es un temazo de frustración importante a trabajar, porque muchas veces las federaciones no pueden, federaciones como por ejemplo la de esquí, pues tienen un límite de gente con la que pueden trabajar, ¿no? No puedes. Entonces, pues se tira mucho de patrocinios. Entonces, pues bueno, esquí, snowboard, hablamos de esquí, pero estamos hablando de deportes de invierno en general. Entonces, pues bueno, también el que tu patrocinador confíe en ti o no, es también un temazo, sí. O que de repente tengas un patrocinador y de repente al año siguiente ya no quieras seguir trabajando contigo, Jolín. Eso también había que enseñar a gestionar, ¿no? También es una manera de aprender a gestionar. Por supuesto, todo eso es al final es lo mismo. Hay un conflicto y qué herramientas tengo yo para superarlo. Pues si me vengo abajo, me frustro y me dejo llevar por la situación o por la sensación que estoy teniendo ahora, pues a lo mejor no remonto. Porque un patrocinador no ha creído en mí. Entonces, pues bueno. Sin duda. Y última pregunta. No sé quién. Sí, cuéntame. No, es que me ha parecido, es que no sé si ha sido en estas Olimpiadas, pero me parece que ha habido alguien que le ha dedicado una medalla a los patrocinadores que no creyeron en él o en ella. Es que no sé dónde lo he leído, perdona. No me gusta dar datos, así que no tengo muy claras las fuentes, pero me ha parecido leerlo. Sí, he dicho, toma ya. Claro, te han dejado tirado los patrocinadores hace 4 años y ahora tienes una medalla. Pues esa persona lo ha sabido llevar bien. Fíjate. Exacto. O sea que eso también. Eso es como los profesores en el colegio. Ana, tú también ahora le dedicas tu supermarca y nos chivatean que ha sido Jorge Fonseca, un medallista portugués. Gracias. O sea que lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho.
Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Por esos patrocinadores. Que yo me iba a preguntar, Ana, que el esquí existe desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y en cuanto al coach, se trata de una figura que nunca ha sido como muy necesaria, ¿no? Y para la gente que todavía no cree en esta labor, ¿cómo les convencerías? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les convencería? Jolín, ¿no estáis convencidos ya? Así pues eso, les convencería, no sé, es que creo que a mí uno de mis mentores, que tengo unos cuantos, porque me encanta siempre tener referentes, que de hecho creo que lo conoces, Diego Guerrero, me dijo que él no convencía a nadie, que él no explicaba a nadie, que él hacía. Entonces, la manera de convenceros es que me llaméis un ratito y que probéis lo que estoy haciendo y que hagamos una pequeña prueba. Eso sería la mejor manera de convencerlos. Sí, que lo prueben. Es que funciona. Entonces, funciona y además siempre te llevas algo. Siempre. Así que esa sería la mejor manera de convencer. Genial, Ana. Pues ya os quedamos con eso, con que te llamen, que podéis, de hecho, podéis conocer mucho más sobre Ana y todo su trabajo en su Instagram, @AnaPonceCoaching. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabes que muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, ¿vale? Igualmente, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa muy corta y volvemos enseguida con más de Gente Brillante. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, Gente Brillante. Quiero dar las gracias a todos los que hacéis posible este programa, David, que está en los controles de Libertad FM, y por supuesto a nuestros invitados.